¿Cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto de saludarlos, como siempre, gracias por la sintonía. Un problema constante de la población, pero sobre todo pareciera una paranoia, oiga, una preocupación constante, o mejor lo que los psicólogos llamamos ansiedad generalizada, que son temores muchas veces sin fundamento. ¿Cuál es? La economía. La gente vive obsesionada pensando que en algún momento vamos a vivir de nuevo una crisis. Eso los psicólogos lo comprendemos, se llama estrés postraumático. Después de la UDP, todo puede suceder según nosotros. Pero, ¿qué nos dicen los cuadros? ¿Qué nos dice la economía internacional? ¿Qué nos dicen nuestras estadísticas y nuestros profesionales? ¿Realmente estamos ante la posibilidad de que se pinche la burbuja y que todo se desplome y que nuestro peso no sirva para nada, lo que sucedió con países vecinos como Argentina, como Brasil, para hablar del tema económico, de la deuda externa, de nuestros ingresos ahora, cuando vemos circulantes y los bolivianos estamos contentos con lo que tenemos, cuando todos estamos ganando dinerito y estamos satisfechos. Hoy día vamos a hablar con Rilber Velasco, Omar Rilber Velasco, él es director de políticas fiscales, a quien le doy la más cordial bienvenida, economista de la UMSA, con posgrados, ¿me has dicho dónde? En Chile y en Francia. En Chile y en Francia. Bienvenido, Omar, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Vero, muchas gracias también a la audiencia. Es para mí una oportunidad invaluable para poder llegar a la población con el objetivo de poder precisar, aclarar y explicar a mayor profundidad el tema de la deuda pública, que ha sido un tema que en los últimos días han estado siendo objeto de algunos cuestionamientos infundados, los voy a decir, y el propósito de esta explicación va a ser poder aclarar y poder profundizar en estos temas. A ver, dicen, la deuda de este momento es la más alta de la historia de nuestro país. La deuda de ahora es una deuda histórica. Entonces, yo te pregunto, ¿esto es real? Claro, si uno tuviera que comparar la deuda del año 1, el año que Bolivia nace a la independencia, con la deuda de hoy día, yo te diría que es la deuda más alta. La pregunta es... Si, digamos, a ver, yo te voy a hablar como ama de casa, ni siquiera como periodista. Si yo tuviera que comparar mis $50 de hace 20 años con mis $50 de hoy, obviamente son diferentes. Tendríamos que decir que la deuda es histórica, porque va a ser más alta. Claro, pero la pregunta está en entender con qué comparamos la deuda, porque la deuda en sí mismo es un valor nominal que crece en el tiempo. Ya, entiendo. Como valor nominal tiene una tendencia a aumentar. Ya. Lo importante es entender que la deuda es un pasivo que tiene, en este caso, el país, y al cual lo tenemos que comparar con un ingreso o un activo. Ya. En el caso de Bolivia y en el caso a nivel internacional, lo que se compara son los ingresos que genera el país. Y esos ingresos están medidos por la variable más representativa de la actividad económica, que es el Producto Interno Bruto. Entonces, cuando uno compara los ingresos de la población boliviana, lo que va a observar es que en los últimos 13 años los ingresos se han cuadruplicado, es decir, se han incrementado en 4 veces, en cambio la deuda se ha incrementado solo en 2 veces. Entonces, cuando uno compara la deuda... Es como que ahora yo produzco 4 veces más, pero bueno, me he endeudado 2. Exacto. Lo que quiere decir es que el país tiene mayor capacidad de pago para servir esa deuda que tiene actualmente. Ah, qué interesante. Bueno, no soy economista, pero acá tengo economistas, 2 economistas atrasones, pero les vamos a dar la más cordial bienvenida. Julio Alvarado, qué gusto tenerte. ¿Cómo estás? Gracias, Julio, por venir. Muchas gracias, Berito, por la invitación. Mil disculpas por el atraso. No hay problema, pero ya te he deschapado así públicamente. Gracias por estar acá. Jaime Bravo, no es economista Jaime es... Administrador de empresas, especialista en finanzas. Especialista en finanzas, que también nos ayuda mucho a entender este tema. Bienvenido, Jaime, ¿cómo estás? Gracias, Verónica. Un saludo a los panelistas y a toda la teleaudiencia. Feliz de estar en el programa. Me fascina entender esta lógica, que un poco va con lo que yo soy ahora una empresaria y entiendo que cuando uno ya tiene una espalda más fuerte, ¿no es cierto?, ya puede hacerse mayores préstamos. ¿Qué tan positivo es esto para una sociedad? ¿Qué tan positivo es? Jaime, dime, tú eres especialista en inversiones. Correcto. Bueno, de hecho no puede haber crecimiento si es que no hay endeudamiento. La única forma en la que los individuos, las personas, los estados pueden crecer es en base al apalancamiento. Y esto es muy sencillo de explicar.
Cuando yo invierto y aplico mis activos, mi propiedad, el dinero, los recursos que yo tengo, puedo crecer en este volumen, si este es mi límite de capacidad de compra de activos, etcétera, etcétera. Y este será mi nivel de activos que me generarán más ingresos, que podré hacer rotar, sobre los cuales yo podré generar nuevos ingresos. Si yo no me apalanco, el término que se utiliza financieramente es el apalancamiento, que quiere decir básicamente que utilizo el dinero de otras personas para crecer, no puedo crecer más. Si yo tengo este nivel de ingresos y genero un apalancamiento que me genera esta otra cantidad de recursos, puedo crecer más, ya sea como individuo, como empresa, como economía. Y todo depende de la calidad que yo tenga para hacer frente a este endeudamiento y cómo aplico los recursos. Si yo tengo la capacidad adecuada, si la aplicación de los recursos, ¿qué quiere decir aplicación de recursos? ¿En qué voy a invertir el dinero? Es adecuada, con seguridad voy a tener retornos. ¿Cuál es la diferencia entre el mundo empresarial y el mundo del Estado, del tema de la administración pública? Es que el empresario busca rentabilidad, una rentabilidad financiera fundamentalmente. ¿Qué quiere decir? Yo invierto y espero retornos. En cambio, el Estado no. El Estado espera una rentabilidad económica, una rentabilidad social. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente no ve el retorno en dinero de forma necesaria, pero sí en bienestar para la población. Cuando construye una carretera, un hospital, una escuela, yo lo que estoy haciendo es básicamente ver cómo el efecto de elasticidad, que nuestros amigos economistas también llaman los efectos de multiplicación, los multiplicadores, etcétera, etcétera, están impactando en la economía y en la sociedad. Si construyo una carretera, no necesariamente voy a ver plata de retorno, pero sí favoreceré a diferentes zonas del país, exactamente, Vero, calidad de vida. Cómo favorezco a diferentes lugares del país, a sectores empresariales, a la población en general. ¿Para qué? Para que ellos puedan llegar a colegios, hasta llegar sus productos, etcétera, pero me da miedo, porque yo digo, el general Banzer nos ha dado una buena calidad de vida durante varios años, ¿no? Y era una cosa que nosotros nos la creíamos, pero llegado el momento, la UDP nos ha demostrado que no era una calidad de vida, sino que nos había dejado empeñados hasta el calzoncillo. Perdón. Sí, es que depende mucho en ese sentido cómo hagas la aplicación de los recursos y las circunstancias. El escenario que teníamos con la UDP es totalmente diferente al escenario que tenemos en los últimos años. No aplican las mismas condiciones. Durante el periodo de la hiperinflación, que creo que fue la segunda más alta, ¿no? Creo que Haití era la que tenía 27.000%, nosotros creo que 9.000% o algo así estábamos de hiperinflación. 23.000, peor todavía, ¿no? Entonces la de Haití iba a ser más alta en ese momento. ¿Qué es lo que ocurría con nuestro país? Que nosotros habíamos cerrado muchas puertas en el aspecto internacional. Ya no éramos sujeto de crédito por los grandes acreedores internacionales. Sin embargo, en el momento actual tenemos una economía que es muy dinámica, que tiene tanto desde las dos fuentes de ingreso, una un poco más mermada, que es la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Lo que exportamos menos lo que importamos, y la cuenta capital, que está siendo capaz de atraer inversionistas, gente que está dispuesta a invertir en el Espéreme ahí, porque si no van a decir que están monopolizando ustedes el programa. Quiero escucharlo. Yo acabo de llegar. Sí, Julio también, así que tiene la palabra, mi estimado. Yo llegué 10 segundos más temprano. Perdón, mira, no lo sabía. Porque, mi querido Julio, ¿cuál es tu opinión al respecto? A ver, vamos a hablar facilito, porque la población quiere entenderlo. Porque le podemos contar, y no es... claro que la población no está obligada a conocer estos temas económicos. Eso igual a mí cuando voy al médico le digo, a ver, hábleme con Chuis, doctor, ¿qué es lo que tengo? ¿No? Claro que sí, que no te diga. Porque no estamos obligados. Una cefalea en el lateral posterior, no sé qué, ¿no? Ok, hábleme en clarito, dígame usted. A ver, aquí el colega del Ministerio de Economía nos dice, hemos crecido 4 veces más. Yo les voy a pedir a los televidentes que hagan un simple ejercicio con los datos del gobierno, no del imperio, ¿de quién más? De los neoliberales. No, con los datos del gobierno. El gobierno nos ha dicho que desde el 2006 hasta la fecha, en promedio la economía boliviana ha crecido en 5%. Tengo el cuadro 2, ¿podemos ponerlo, por favor? Entonces, si nosotros hacemos una simple multiplicación, no se necesita ser economista, se necesita haber llegado solamente a 4º de primaria, ¿no? Entonces, si nuestro Producto Interno Bruto era 9.500 millones de dólares, póngale 9.5 para que no se hagan lío con los ceros.
9.5 y multipliquen eso 14 veces o 13 veces por 1.05, en ningún momento van a llegar ustedes a 40.000 o 44.000 millones de dólares, que es lo que nos cuenta el O sea, gobierno. esto que estoy mostrando en este momento, que nos da un Producto Interno Bruto en una absoluta ascendencia, Sí. ¿no es cierto? Que lo han recibido el año 2005 en 9.500, ya. Y ahora es 43.738. Estos datos son proporcionados por el Banco Central de Bolivia, esto que lo tenemos en pantalla. ¿Esto tú no lo crees? Por eso yo digo, nos dan este dato y al mismo tiempo nos dan el dato del crecimiento, que la economía ha crecido en promedio 5%. O sea que no pasa de 19.000 millones de dólares. Primer elemento. Segundo elemento, que hay que hablar. No, ahí responderemos, pediremos una sí, respuesta. sí. Yo tengo ahí ese cuadro, lo de arriba me muestra el Producto Interno Bruto y lo segundo, la línea roja me muestra la deuda pública externa. Ese es el crecimiento real de nosotros los bolivianos, ese es nuestro Producto Interno Bruto, que se ha multiplicado casi 4 o 5 veces. Lo que hay que precisar, A ver, que me parece muy importante aclarar, una confusión importante que se ha presentado en esa gráfica, es que ese no es el crecimiento real, es el crecimiento nominal. nominal. Cuando uno compara ¿Qué los quiere decir ingresos, eso? la actividad económica crece por dos factores. A ver. Crece cuando los precios de los bienes que se venden suben por un efecto de valoración. Quiere decir de que nuestras exportaciones valen más en el mercado internacional, quiere decir que los bienes que se venden dentro del mercado interno se cotizan a un precio más alto. Ya. Ese es un factor que explica el aumento de los ingresos. Y el segundo factor viene explicado por el crecimiento real, el quantum productivo. Quiere decir que si antes yo producía 10 manzanas, ahora produzco 12. Pero ambos efectos hacen de que los ingresos de la población se incrementen. Cuando nosotros comparamos esa gráfica, estamos comparando la deuda en términos nominales Ya. con los ingresos de la economía también en términos nominales. Por eso nunca vamos a llegar a la mágica cifra del crecimiento del 5% anual para llegar a los 40.000. Se necesita más de cuarto de primaria para entender que la lógica del crecimiento de la economía no responde a un simple análisis matemático o estadístico. No, eso no funciona así. Entonces, ese es un tema que hay que aclarar. Entonces, la economía crece porque crece los ingresos de la población y los ingresos se valoran en términos nominales. Pero se ha abierto algo interesante en esta mesa. La primera coincidencia que me parece que va a haber, aunque tal vez hayan pocas. Me parece fantástico que haya coincidencias, por favor. La primera coincidencia que yo encuentro es que todo el mundo está de acuerdo con que no es malo endeudarse. El endeudamiento en sí mismo es un factor que puede impulsar el crecimiento y el desarrollo. Es malo, Eso, para Julio es malo, dice, a ver, vamos a ir enseguida. Yo escuchaba la palabra de mi colega y yo entendía que él también hacía mención que el endeudamiento era una fuente de apalancamiento Espera un financiero. ratito, entonces Julio, o sea, ¿podríamos hacer todo sin endeudarnos? Sin endeudarse. Yo digo, no podría haber construido esto sin endeudarme. Claro, es que otra vez, aquí mi estimado colega ha hecho una gran diferencia. Una cosa eres tú como pequeña empresaria que no tienes los recursos y otra cosa es el presupuesto del Estado. Ajá. Veremos a ver lo que el presupuesto del Estado. En este momento, ¿cuánto ha presupuestado como gasto corriente? ¿Qué es gasto corriente? Pagar sueldos, salarios, luz, agua, pasajes viáticos que ahí despilfarran la plata, pero que da miedo, ¿no? Estamos más de Bueno, pero no hay gastos 130,000. reservados. ¿Te acuerdas que en nuestra época había gastos reservados? Bueno, podemos hablar de gastos reservados, que claro ¿Que ahora los hay? Ok. En este momento el gasto corriente es más de 130.000 millones de bolivianos. ¿Ya? O sea, siempre les gusta comparar a los amigos del gobierno, antes lo malo que era, después lo bueno. Antes, hasta el 2005, los gobiernos, ¿sabes cuánto gastaban en gasto corriente? 22.000 millones de bolivianos. Eso quiere decir ¿Y ahora? que este gobierno ha multiplicado por más de 5 el gasto corriente. Pero, a ver, Entonces, una pregunta bien básica, porque yo no soy economista, Sí. me hubiera gustado, pero no lo logré. La pregunta es,
mis 50 bolivianos de hace 20 años no son mis mismos 50 bolivianos. Mis 10 bolivianos de hace 20 años o de hace 10 años no son los mismos de ahora. Yo por eso no lo comprendo muy bien. Yo digo, ¿por qué siguen fijándose en las sumas y creyendo que es exorbitante? Porque ayer el salario mínimo era un monto y hoy día es otro. Claro. ¿Por qué seguimos manejando las cifras como si siempre tuviéramos que... Ah, sí, nuestra deuda se ha quedado en 20 mil millones para siempre, ¿no? Ah, qué chistoso, el pan ha subido, todo ha subido, pero la deuda se tiene que quedar ahí. No. Por ejemplo, en el ejemplo que pones, Verónica, de el incremento de la masa del poder adquisitivo de las personas vía salario versus el incremento que ha habido en gastos, siempre está el ejemplo del pan que suelen poner, ¿no? El pan antes creo que costaba 20 centavos, hoy creo que está en 50 centavos, más menos variaciones. O sea, el doble y un poco más, 150%. Sin embargo, claro, pero el salario ha subido en mayor proporción que eso. El salario antes del mínimo era 400 bolivianos, hoy es 2.122 bolivianos. ¿Y nuestra deuda debería ir correlativa a ese crecimiento? En realidad nuestra deuda debería estar en función a algunos factores importantes, los más trascendentales, la necesidad de apalancamiento para seguir creciendo y el segundo, la capacidad que tenemos de responder esa deuda en los plazos oportunos, en las condiciones pactadas. O sea, te voy a prestar más en tanto y en cuanto seas un buen pagador. Exactamente, ¿Eso dices? exactamente. Pero esas son las condiciones. Y yo lo que hacía hace un momento, solo para aclarar, yo creo que el endeudamiento es sano siempre y cuando el fin sea positivo. ¿Qué quiere decir? Para un empresario que me genere más rentabilidad, para un Estado que me genere ese beneficio económico que hablábamos. ¿Para qué se usa esta plata que ustedes están logrando captar de préstamos? Porque qué dramático sería, por ejemplo, que te prestes para pagar sueldos. No, eso sería terrible. ¿Para qué nos prestamos dinero? Mi compañera ha tocado un tema sumamente importante, que es en sí mismo el problema no es el de endeudarse, sino el problema es la sostenibilidad de ese endeudamiento. Es el punto que deberíamos discutir. ¿Qué quiere decir sostenibilidad? ¿Cuál es la capacidad que tiene el país de responder, de servir esa deuda en el tiempo, de poder asumir sus compromisos? Exactamente. Ya. Entonces, y eso, el factor crítico tiene que ver con el destino de esos recursos. Ya. ¿Para qué se destina? Eso, ¿a qué estamos destinando? Entonces, tú tienes un cuadro ahí, ¿me lo permites, por favor? Sí, entonces, ¿Sí podemos congelarlo? A ver, entonces, ¿qué es lo que hay que entender? Que la mayoría de los recursos que el país se ha prestado están invertidos en los sectores estratégicos de infraestructura, en los sectores productivos y en sectores de saneamiento básico, de agua potable, de alcantarillado. A ver, 39% tenemos ahí para el turismo. Eso para mí es una inversión, pues porque yo creo que el turismo es la próxima fábrica sin chimenea que sin duda va a darnos muchos réditos. Cusco sostiene creo que el 30% de la economía del Perú porque tiene tanto ingreso por turismo. Ok, eso. Voy a educación, 8%. Muy poquito me parece a mí, ¿no? 9%. Otros, ¿sí? Preinversión. ¿Qué es preinversión? Tenemos varios proyectos que se van a comenzar a encaminar, entonces tiene que ser un estudio de prefactibilidad y factibilidad previo a la implementación del proyecto. 9% es altísimo, 13% vivienda, todo lo que se les da, a los que se les cae sus casas, todo aquello me imagino. El gasto más importante de inversión pública está concentrado en la parte del transporte, que son nuevas carreteras, es vertebración caminera. Este amarillo puentes, es transporte. Exactamente. Ah, yo pensé que era turismo, porque está amarillo también. Transporte es la cuenta más importante dentro del ítem, pero algo que debe preocupar aquí al señor Alvarado, más que la deuda financiera que tiene el gobierno, es la deuda social que tenemos con la población. Es la deuda que nos han dejado los anteriores gobiernos que han sido incapaces de resolver las demandas sociales. Y es algo que no les gusta cuando se los dice, pero hay que reconocer de que la inversión, el rendimiento más importante de la inversión es el capital humano, que es la mejora de los indicadores sociales y también la mejora de la infraestructura. Esa es la garantía que tiene la inversión y el financiamiento orientado a esta inversión de que en los próximos años Bolivia va a seguir siendo un país sostenible como lo ha venido siendo en los últimos años. A ver, sobre la pobreza. A ver, sobre la pobreza. A ver,
ha salido un último documento en marzo de este año o abril, no sé, de la Comisión Económica para América Latina, porque hay que leer, no hay que repetir discursos. Y está equivocado los números. ¿No? Están mal los Entonces, números. por eso, y ahí está la CEPAL, ¿no? Que no van a decir que es del imperio neoliberal, la CEPAL que dice, la pobreza, la incidencia de pobreza, ¿en qué países es más alta? En toda América Latina estamos. El peor es, naturalmente, Haití. Y en Sudamérica, Paraguay y Bolivia. Seguimos en la cola. O sea, que nos vengan a decir, somos los que más crecemos. ¿Cuál es la fuente? La Comisión Económica para América Latina, el informe estadístico que ha salido. Segundo, otro tema, inversión. Estamos invirtiendo en esto, en esto, en esto. Les voy a dar un ejemplo concreto, porque las cosas son concretas, no es discurso. A ver, de 1994 al 2005, la inversión en hidrocarburos, 5.000 millones de dólares. Nos quedaremos con 5 para no confundir. La inversión en hidrocarburos 2019 está más o menos en 13.000 millones de dólares. O sea que se ha duplicado, ¿no? Antes era 5, ahora son 13. Resultados, porque lo que queremos son resultados, exacto. No decir he hecho esto, he gastado tanto, sino ¿dónde están los resultados? Con 5.000 millones de dólares se han firmado contratos con Brasil, con Argentina, se han construido gasoductos, se ha abierto un mercado, se ha perforado pozos, ahí está, y de eso hemos vivido esta bonanza económica. Con 13.000 millones de bolivianos se ha descubierto un solo campo, uno, no te estoy diciendo, mi estimado Verita, 5, 10, 20, un solo campo de hidrocarburos, aunque el ministro de Energía nos han dicho que ha descubierto un mar de gas, ¿no? O sea, siempre sus historias, ¿no? Un solo campo se ha descubierto. ¿Qué nuevos mercados, así como el argentino o el brasilero, con 13.000 millones de dólares se ha logrado? Eso, okay. Y para terminar, inversión, estamos invirtiendo. Han invertido en el fondo indígena, ¿en qué ha quedado? Han invertido en barcazas chinas, ¿en qué ha quedado? Y lo peor, si te vas a endeudar, ¿qué es lo que hace cualquier ciudadano común y corriente? Mi estimado, si te vas a endeudar, ¿qué es lo que ves primero? Las tasas de interés. Entonces voy a ir a aquella institución donde las tasas de interés sean bajas. ¿Qué hace este gobierno? ¿Y qué hemos ido con las más altas? Esos famosos bonos soberanos a 4, 5, 6% de interés. Estamos con las más altas. Yo le hago una apuesta de un tiempo aquí al colega. Ya pues lo comemos acá. Lo comemos acá. Sí, ¿Cuánto es la tasa de interés de los bonos soberanos de 2.000 millones de dólares? Pudiendo prestarse de otras instituciones donde nos dan a 2, 3%, nos hemos endeudado con los bonos soberanos en 5 y 6%. Están grabando, ¿no? A ver, sí, se está grabando el Muchas programa. Gracias por la un poquito por la réplica. Dale, no, por favor, gracias. Un primer desconocimiento que quisiera yo aclarar en la explicación que ha dado don Julio es el informe de la CEPAL, al cual se menciona, el documento de pobreza. Si usted tuviera el documento, usted lo leería con mucho cuidado. Lo que va a ver que ese documento, más bien lo que demuestra, y la CEPAL lo ratifica, es que Bolivia ha sido uno de los países que más ha reducido pobreza. Eso hay que reconocerlo. Una cosa diferente es decir que todavía hay mucha pobreza por reducir, pero lo que se desmerece como parte de la gestión de gobierno. Somos el país que más hemos reducido la pobreza. Campeones en reducción de pobreza, según los informes de los organismos internacionales. ¿Somos uno de los países más endeudados de la región? Por supuesto que no. Bolivia se encuentra entre los países con mayor capacidad de endeudamiento, es decir, que son los países que menos se han endeudado en el último periodo. Hay un gráfico que si usted tal vez lo tendría en la generación... 4-4, pero espéreme, porque la próxima media hora lo vamos a hacer. Para cerrar, por favor, Jaime. Yo creo que es importante analizar la dimensión completa de todo lo que tiene que ver con el mundo financiero. Por ejemplo, hablaba Julio del tema de los bonos. Desde mi punto de vista y considerando el contexto internacional, el hecho de que compren bonos soberanos de un país ya es un logro muy grande, porque los inversionistas internacionales, los inversionistas grandes, las grandes corporaciones, tienen mucha aversión a los riesgos en países de América Latina. Por ejemplo, Argentina salió a captar a tasas de más de 40%.
40%, llegó en promedio a 60% y aún así no ha podido captar versus el 5% que presentó Bolivia. Obviamente hay otros aspectos, podía buscarse más fuentes de crédito seguramente, pero sin duda que nuestro gobierno, igual que haría cualquier ciudadano, seguramente ha visto las mejores opciones, porque eso es lo que se debería hacer responsablemente. Yo no soy funcionario del Ministerio de Economía, ni mucho menos, pero ¿qué es lo que hace una persona responsable? Cotiza todas las alternativas posibles de financiamiento. Y hablando desde el punto de lo que es el mercado de valores, el mercado de capitales a nivel internacional, desde mi punto de vista, la tasa obtenida fue una buena tasa, que está representando la confianza de instituciones internacionales en el país a tasas que son accesibles para los bolivianos. Ha habido mucha de esa deuda que han comprado inclusive instituciones locales, administradores de fondos de pensiones, compañías de seguros y otros internacionales, hecho que no ha ocurrido con países de la región. Vamos a hacer una pausa, regreso enseguida, tenemos por lo visto mucho más de qué hablar. Ya volvemos.